Lucas 15, del 11 al 32. La vamos a leer todo, pero la vamos a leer lentamente, ¿no? Para... Lucas 15, versículo 11 al 32. La palabra del Señor dice así. Y dijo un hombre, tenía dos juntos. Y dijo un hombre que tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llevó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los pueblos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo, el mayor, estaba en el campo, el cual cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Y él dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto del becerro grueso por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro nuestro. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido. Habías perdido y es hallado. Amén. Oremos. Amantísimo y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra libremente, porque podemos escudriñarla, Señor, y tú nos das el entendimiento, Señor, y la sabiduría para poderla entender. Te pedimos que te quede en este culto, Señor, de principio a fin, y que tú, Señor, ilumine mi mente, para así me dé el entendimiento, Señor, para explicar tu palabra conforme a lo que dice tu palabra, no conforme a lo que dicen los hombres. Te lo damos gracias.
infinitamente en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Asiéntanos. Esta parábola, hermano, es muy conocida, como le decía yo, por todos. Pero tiene dos cosas muy importantes que nos enseñan. A veces decimos, es una parábola. Pero resulta de que todas las parábolas nos dicen algo, nos enseñan algo. Aunque sean cortitas, pero siempre sus versículos lo están diciendo, dando una enseñanza. Y aquí yo voy a leer el 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí ya este hijo le está pensando lo mal que hizo y ahora está sufriendo porque está pasando hambre, porque le dio el padre cuando le pidió su herencia y le pidió que se iba a ir, y el padre le dio la herencia y se fue, pero lo malgastó todo, porque se dio los deleites, se dio todo lo que le ofrece el mundo. Entonces no pensó en que el dinero que tenía, conforme a los bienes que le dio su padre, podía durarle mucho. Entonces, ahí se ve el arrepentimiento. Ahí viene el arrepentimiento. Mi padre me dio lo que yo le pedí, pero yo lo malgasté. Esa es una enseñanza. Después dice, el 18 dice, me levantaré y iré a mi padre. Y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí viene el arrepentimiento del pecado que cometió. Porque se vio sin nada y se sintió débil y pensó volver al Padre. Muchas veces nosotros, hermanos, hacemos las cosas como nosotros queremos. No le pedimos la dirección al Señor. Y es muy importante cuando cada uno de nosotros, cada uno, especialmente sus hijos, tenemos que pensar cuando vamos a hacer un proyecto o cualquier plan, un proyecto de familia o cualquier cosa que vamos a hacer, y si somos hijos de Dios, tenemos que ponerlo en su presencia. Pedirle al Señor, guíame, Señor, quiero hacer esto, dime si es beneficio para mí, si me va a servir, dámelo. Y si no, el Señor no se lo va a dar, porque nunca el Señor nos va a dar malas cosas. Entonces, pero a veces nosotros pensamos como hombres, como nosotros, como el yo. Entonces, tomamos las decisiones muy livianamente y no las pensamos y no se las ponemos delante del Señor, y ahí vienen los fracasos. Y cuando fracasamos, clamamos al Señor, Señor, dame esto o cualquier cosa. Bien. Entonces, tenemos que ser más sabios y ponerle las cosas al Señor. Cada cosa que hagamos en nuestras vidas tenemos que ponerla delante del Señor, porque el Señor nos guía con su sabiduría que Él tiene. El 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahí viene la humillación de este hijo, porque se siente humillado ante su padre. Y nosotros, cuando no nos portamos bien con el Señor, también tenemos que pedirle perdón y sentirnos humillados, porque tenemos que ser humildes ante el Señor, reconocer los errores nuestros. Y si cada hijo del Señor, cada cristiano, siempre está en comunión con nuestro Dios, que es lo más importante, la comunión con Él, nosotros podemos
conseguir muchas cosas y que van a ser bien dirigidas, porque están dirigidas por el Señor. Y a través de Él nosotros tenemos las cosas que le estamos pidiendo. Pero si pedimos mal, el Señor nos va a dar, no lo va a dar, porque pedimos mal. Entonces, el 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces reconoció su error, reconoció que no había pedido consejos al Padre, y ahí entonces vino el percance que tuvo en su vida. Por no pedirle al Padre consejos para bien. Entonces, ahí viene, se humilla delante de su Padre. Y nuestro Padre Celestial nunca cuando nosotros nos alejamos de Él y sufrimos consecuencias, ya sea de salud, ya sea de aflicciones que tengamos en la vida, o problemas familiares. Entonces después nosotros vamos al Señor y le pedimos y el Señor siempre está esperando. Siempre hay una esperanza en nuestro Dios que nos va a acoger las peticiones cuando estamos humillados a sus pies y pidiéndole perdón. Entonces, pero tenemos que reconocer. Y yo tengo el resumen más o menos, lo voy a leer en forma pausada, que es referente a esto. Dice, esta parábola nos indica y enseña dos cosas. Dos hermanos en el primero y el segundo. A tomar decisiones la cual en algún momento nos arrepentimos por no pensar bien y dirigido por nuestro Dios Padre, sin orar al Señor para su dirección. El ser humano muchas veces pensamos que lo sabemos todo, pero no es así. Más aún el cristiano también nos transformamos en el yo. Pensamos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer este otro, y no pensamos en que el Señor, pedirle primero la dirección a nuestro Dios. Después dice, nuestro Dios nos da todo para vivir como Él quiere, no como nosotros queramos. También ahí el Señor, cuando uno está tomado de la mano del Señor, el Señor lo dirige y tiene que vivir conforme a la voluntad del Señor, no la voluntad de nosotros. Muchas veces somos mal agradecidos también con nuestro Señor y no cuidamos lo que Dios nos da y lo desperdiciamos siendo desobedientes. Como el hijo pródigo solamente pensó en él y no pensó bien, ni menos pedir la dirección de Dios. Por eso cuando queramos hacer algo, primero orar al Señor para que Él nos guíe. Pero nuestro Padre Celestial y nuevamente nos acoge y nos perdona cuando nos arrepentimos. De corazón, como este hijo pródigo se arrepintió y volvió a su padre. Las tres cosas que tenemos para reconciliarnos con nuestro Dios son arrepentimiento de nuestros pecados, humillarnos ante Dios y ante sus pies, y oración con todo arrepentimiento del corazón, de todo corazón. El Señor es con su grande misericordia nuevamente nos perdona y nos acoge cuando lo hacemos de corazón. Pero aquí hay otra situación. Viene el otro hermano que sintió envidia con el hermano que se había ido y había malgastado todo. Y se lo sacó en cara todo lo que había gastado al padre. Dijo, padre,
siempre tú le diste todo a mi hermano y a mí jamás me ha dado un cabrito para dormirme con mis amigos. Entonces ahí viene la envidia, y la envidia también es mala en los cristianos. No debemos nosotros ser envidiosos. Entonces ahí viene la envidia. El hermano, él siendo muy responsable, sintió que el padre era mezquino con él. Muchas veces hay rivalidades entre hermanos. Eso a un cristiano no debería de pasar, porque la envidia es mala en toda índole, como hermanos carnales y menos como hermanos espirituales o cristianos. Y también menos, y la envidia es mala, y en la iglesia también pasa muchas veces, también existe la envidia. Pero nosotros como cristianos e hijos de Dios, esto no debería de pasar nunca, de envidiarnos unos a otros los hermanos, porque el Señor no nos enseña eso. El Señor nos enseña lo contrario, amarnos los unos a otros de corazón. Cuando nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, Dios nos perdona. Lucas 15:10 dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando usted, hermano, quiera proyectarse en cualquier proyecto que quiera hacer, diríjase al Señor primero, es lo que está comentando en Yolanda, para que lo guíe y se haga la voluntad del Señor tomando su dirección. El Señor a cada uno le ha entregado dones y talentos para hacer las cosas bien. Así como este padre recibió a su hijo que estaba perdido, así también el Señor espera de nosotros cuando nos vamos por un camino equivocado y pensamos en sí mismo, no acordamos del Señor que está esperando que volvamos a Él nuevamente por Él. Es un Dios de amor. Siempre el Señor, cuando cometimos errores, cuando nos va mal en la vida, pero lo alejamos de Él y después queremos pedirle al Señor o pedimos oración por el Señor, para el Señor, para que nos levante. El Señor siempre está esperando a ese hermano, para que lo acoge en sus pies, porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Lucas 15:10 dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que está perdido. Y primero de Pedro, Primera de Pedro 4:10 y 11 dice, cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en toda cosa sea Dios glorificado, por Jesucristo, el cual es la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Aquí nos dice lo que decían delante yo, que siempre para hacer algo tenemos que pedir la dirección al Señor. Y Él nos suministra, nos da la orientación para hacer las cosas bien. Y cuando cometemos el error, tenemos que pedirle al Señor el perdón. Y el Señor siempre lo va a escuchar, siempre y cuando lo arrepintamos de corazón. Que el Señor le bendiga.